La Secretaría de la Función Pública acaba de destituir e inhabilitar por cerca de 10 años a Luis Galván Arcos, quien fue funcionario de Pemex y se presume que trabajó en el tema de la estafa maestra, que esto nosotros lo conocemos perfectamente por Rosario Robles, y que bueno, ella desde hace tiempo ya empezó a soltar la sopa con quiénes eran las personas que estaban involucradas y qué fue lo que hicieron. Y bueno, ahora salió este personaje que salió embarrado por algo tan sencillo que, según lo que se está mencionando por parte de la Secretaría de la Función Pública, es que este personaje nunca mencionó que tenía cuentas bancarias o que tenía una cuenta bancaria con poco más de 3 millones de pesos, los cuales no declaró, y eso es un error bastante grave porque se presume que esa cuenta probablemente provenía de algo tan sencillo como actividades irregulares o que tenía algo que ver con el apartado de la estafa maestra. Por ahora, a mi criterio, me parece una muy buena noticia que esta persona sea destituida de su cargo y además de eso que sea inhabilitado por 10 años del servicio público, porque como se suele decir, entre más alejado tengas a estos corruptos, bastante mejor, aunque a mí me gustaría que terminara pasando tiempo en prisión si es que se le comprueba el apartado de que trabajó en el esquema de la estafa maestra, que bueno, eso ya conllevará un proceso, porque recordemos que en estos momentos nada más y nada menos que Rosario Robles ha empezado a dar información relacionada con estos temas, en donde se supone o se dice que todo el recurso relacionado desde el apartado de desarrollo social hasta el apartado de otras instituciones que supone tener que haberse utilizado o para apoyar a la gente o para generar infraestructura, se terminó yendo a campañas políticas. Y ahora, en el apartado de las cuentas que estaba a nombre de la cónyuge de este personaje, pues utilizó ese esquema para decir, a ver, como ella no es funcionaria pública, pues no declaro absolutamente nada, pero no, las cosas no son así, también se tiene que declarar la de el cónyuge por algo tan sencillo de que es probable que en algún momento digas, no, como me van a revisar a mí porque yo soy funcionario público, pues entonces lo pongo a nombre de alguien más y ya no lo van a revisar. Las cosas no funcionan de esa forma. Pero bueno, en el caso lo que hizo la Secretaría de la Función Pública dentro de lo que está de sus facultades es bastante bueno, y ya de que si va a pasar tiempo en prisión esta persona, si se le comprueba que trabajó en la estafa maestra, pues eso ya se encargará de la Fiscalía General de la República, junto con la colaboración que existe por parte de varias personas que se menciona, o mejor dicho, que han estado colaborando porque no quieren ir ellos a prisión, pero sí ellos quieren básicamente librarse de ciertas circunstancias. Pues ya son cosas bastante importantes por ahí que se tienen que decir. Incluso aquí se están dando los montos en los cuales se dice que son 3.2 millones de pesos que estaban en una cuenta bancaria de su cónyuge y que nunca declaró. Además, es una cosa que a lo mejor algunas personas van a decir, esta persona, ¿cómo sabes que es culpable si todavía no termina el proceso relacionado con el apartado de la estafa maestra? Muy sencillo, ya lo dijo la misma Erendira Sandoval, que es la encargada de la Secretaría de la Función Pública, en donde destacó que se le permitió que tratara de comprobar estos recursos, y el problema aquí vino que no lo pudo hacer. Esto significa que bueno, se respetó su presunción de inocencia, se le pidió que presentara los documentos necesarios para decir que esa cuenta era pues legal o que estaba completamente en regla, y no fue así. Por ende se respetaron sus derechos, pero no pudo comprobar el recurso. Y aquí se están destacando algunas fechas que va desde el año 2013 hacia el año 2016, y bueno, eran los periodos en los cuales gobernaba nada más y nada menos que Peña Nieto, y ellos eran los que tenían un completo desastre en nuestro país. Y es que, a ver, cuando la gente de oposición me dice que este gobierno es peor que el anterior, o me dice que este gobierno roba más que el anterior, pues solamente con ver qué es lo que ha sacado la Auditoría Superior de la Federación con respecto a los manejos que tuvo el gobierno federal de Peña Nieto en un solo año, que se encontraron irregularidades por aproximadamente 500 mil millones de pesos, pues diría que la diferencia entre este gobierno que tenemos en la actualidad, Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno de los corruptos del PRI es bastante. Y creo que si nosotros ponemos en una balanza qué gobierno es mejor, pues bueno, por bastante quedaría el de Andrés Manuel López Obrador. Aunque algunos saquen los temas de decir, a ver, la economía se vino abajo. A ver, la economía en todo el mundo se vino abajo, y eso nosotros lo sabemos. Y además también las personas de la oposición me vienen a decir, y es que antes de la pandemia tampoco crecimos. Sí, señores, pero había un dato que si antes de que llegara la pandemia en nuestro país ya se tenía estimado que nuevamente íbamos a crecer. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó la pandemia y eso nos frenó bastante duro. Además, los opositores en estos momentos dijeron de un inicio, ya ven, en el año 2021 vamos a crecer 0.7%. ¿Qué pasó? El Banco Mundial dijo que México crecerá 4%, y luego llegó el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, y dijo, no, México va a crecer 4.3%, y luego el gobierno federal dice que vamos a crecer 5%. Aquí lo que estamos viendo es que los ajustes que se vienen dándose en términos de economía han sido de manera positiva. Esto refleja que las cosas se están haciendo con
conforme lo que se necesita hacer. Claro que habrá elementos de la economía interna de nuestro país que se ha afectado, sí, es más que obvio, y eso ocurre no solamente en México, también va a ocurrir en otras partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica, que hay que destacar que México es un país en vías de desarrollo y todavía no se encuentra desarrollado. Esto significa que tiene muchas limitantes y tiene muchos problemas. Entre los problemas que se destacan es la parte de evasión de impuestos o que la gente no pague impuestos. ¿Y quiénes creen que son los que se encargan de hacer este tipo de cosas? Pues nada más y nada menos que los del PRI, los del PAN y los empresarios que están con ellos, que es la Coparmex, que durante bastante tiempo tenían esquemas de condonación de impuestos a diestra y siniestra, a pesar de que eso le causaba pérdidas millonarias, y ni se diga el apartado de las facturas que también causaron un boquete gigantesco en el área de la economía de nuestro país. Incluso aquí tenemos otra nota por parte de Sin embargo, en donde se destaca que cerca de 1.200 millones fueron desviados a campañas, y esas campañas electorales, adivinen de quiénes fueron, de un priista. Es lo que se está destacando. ¿Y por qué este personaje dice eso? Muy sencillo, se quiere liberar, o mejor dicho, quiere poner al que está arriba de él, o que el que dio las órdenes, básicamente para librarse, y es lo que hemos venido viendo. Además, en este caso, volviendo a la nota, que se haya hecho esto de sacar a un funcionario público que presuntamente trabajó en el esquema de la estafa maestra antes de que se determine un juicio, creo que es muy prudente, creo que es muy bueno, y que se inhabilite por 10 años en cualquier puesto del servicio público es mucho mejor, porque recordemos que ya vienen las elecciones de este año 2021. Y la oposición está eligiendo a candidatos que la verdad dan mucho que desear. Están eligiendo a cantantes, están eligiendo a luchadores, están eligiendo a artistas, están eligiendo a gente relacionada con temas de, no puedo decir la palabra, pero se relaciona con trata de personas, tiene sus aspectos. Entonces, lo que sí vendría a decir es que es una muy buena noticia para que este tipo no diga, ok, me corrieron de Pemex, pues me termino brincando una diputación local, una diputación federal, o a una alcaldía, o incluso una gubernatura, porque los panistas en estos momentos están eligiendo a gente sin idea de la política, sin básicamente principios, o básicamente sin tener algún cargo antes de llegar a un puesto importante, como por ejemplo que ahorita nada más y nada menos que en Baja California el PAN está diciendo que va a poner a una actriz a gobernar Baja California, cuando nunca tuvo un puesto público, nunca tuvo nada que ver con la política, lo cual refleja que, bueno, se encuentran derrotados. Por eso yo digo que lo que hizo Heréndira Sandoval en el término de inhabilitarlo es muy bueno, porque no vaya a ser que nos terminemos topando este tipo, ya sea o en alcaldía o en una gubernatura, que en cualquiera de los dos casos es una completa locura que termine ocurriendo. Pero de ahí en más no me queda otra cosa que decir, más que si esta información les agradó, me harían un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, y nada, nos veremos muy pronto, hasta la próxima y adiós.